Tenía 58 años y mi vida con Robert, mi marido durante 35 años, era una melodía familiar, predecible y, hasta hace poco, reconfortante. Las arrugas alrededor de mis ojos eran mapas de risas y preocupaciones compartidas, y mis manos, aunque ya no tan suaves, contaban la historia de innumerables comidas preparadas, de jardines cuidados con amor y de pañales cambiados con destreza. Siempre me consideré una mujer de gustos sencillos, ajena a los dramas innecesarios. Había construido mi existencia sobre cimientos de lealtad, practicidad y un amor que creía inquebrantable, como una vieja encina en el patio trasero de nuestra casa en Harmony Creek, un pueblo tranquilo en el corazón de Ohio. Pero la vida, a veces, tiene maneras sutiles de recordarte que aún hay capítulos por escribir, que las raíces más profundas pueden ser sacudidas por una brisa inesperada. Todo comenzó un jueves por la tarde, en medio de una llovizna persistente que convertía las calles en espejos opacos, después de una modesta celebración de despedida en la oficina de Robert. Él, un hombre de rutina y de pocas palabras, me había pedido que fuera a ayudar, ya que su empresa, Midwest Engineering Solutions, andaba escasa de personal. Siempre me gustaba ser útil, y Robert lo sabía. El ambiente estaba impregnado de esa extraña dualidad, la alegría forzada por una jubilación y la melancolía por una partida. El homenajeado, un hombre llamado George que se retiraba con una suma considerable, cercana a los $800,000 en ahorros y pensión, sonreía cansadamente mientras la gente charlaba animadamente, con un zumbido constante de conversaciones que llenaba el aire. Yo, en el fondo, no conocía a muchos, pero sonreía. Es lo que se hace en estas ocasiones. Robert estaba absorto en una conversación con George y un par de directivos, y no quise interrumpirlo. Mis pies empezaban a dolerme en los zapatos de tacón bajo, así que pensé en escabullirme e ir al coche. Fue entonces cuando escuché la voz a mis espaldas. «Necesita que la lleve, señora Peterson». Me giré y vi a Daniel, uno de los ingenieros más jóvenes de la empresa de Robert. Lo recordaba vagamente de un par de picnics de la empresa. Alto, cabello castaño claro, siempre un poco despeinado como si se le olvidara cepillárselo, pero de alguna manera le quedaba bien. Tendría unos 30 y pocos años, unos 32, quizá 33. Era educado, siempre con un comentario oportuno, pero sin ser insolente. El tipo de hombre que pasaba desapercibido hasta que notabas que lo habías estado observando más de lo debido, no por ser ostentoso, sino por una cierta quietud en su forma de estar. «Oh no, gracias», respondí, «solo voy al coche, puedo esperar». Él alzó una ceja, mirando hacia el cielo encapotado, que se había vuelto casi negro. «Parece que se avecina un buen aguacero», señaló, la voz tranquila pero con una firmeza subyacente. Dudé. Mis pies dolían, el paraguas estaba en el coche, y la idea de empaparme en la llovizna persistente no era tentadora. Finalmente, le hice un pequeño asentimiento. Su coche, un sedán gris impecable, olía a una mezcla de café recién hecho y libro nuevo, pulcro pero habitado, con un bloc de notas y un bolígrafo en la consola central. Bajó el volumen de la radio, que emitía una suave melodía de jazz instrumental, en cuanto entré, y nos sumimos en ese silencio peculiar entre dos personas que no se conocen bien, pero están forzadas a compartir un espacio íntimo. «Su ayuda fue inmensa hoy», dijo Daniel después de un momento, rompiendo el tenue silencio. Todos lo comentaron. La forma en que organizó la mesa de los regalos y se aseguró de que todos tuvieran pastel. «Solo intentaba ser de utilidad», respondí, mis ojos fijos en el parabrisas mientras las primeras gotas comenzaban a salpicar suavemente, dejando pequeñas estrellas efímeras en el cristal. Daniel sonrió, un gesto que iluminó sus ojos más que su boca. «Así es la gente como usted, ¿verdad? Siempre apoyando, siempre en segundo plano, la columna vertebral silenciosa de todo». No supe cómo interpretar eso. «Gente como yo». La frase se sintió como una etiqueta que nunca había elegido, pero que, extrañamente, encajaba. Pareció avergonzado, como si hubiera revelado un pensamiento íntimo. No lo dije de mala manera, en absoluto. Solo, creo que la mayoría no se da cuenta de lo mucho que mujeres como usted sostienen todo, la forma en que hacen que el mundo gire sin pedir reconocimiento. Sentí un leve nudo en la garganta, una punzada inesperada. Nadie me había dicho algo así en años, quizás nunca. No en voz alta, no de una manera que sonara tan sincera.
Lo observé con más atención, intentando leer su expresión, pero él mantuvo la vista en la carretera, firme y sereno, sus manos en el volante con una calma casi monacal. Es curioso, dije, con una media risa teñida de amargura. A veces siento que me volví invisible después de los 50. Como si mi fecha de caducidad social hubiera pasado y nadie se molestara en decírmelo. Daniel me miró brevemente, sus ojos buscando los míos por un instante antes de volver la vista al camino. Usted no es invisible, Eleanor. Ni por un segundo. La forma en que pronunció mi nombre, Eleanor, me hizo enderezarme un poco, como si hubiera olvidado algo fundamental sobre mí misma y él me lo acabara de recordar. Continuamos en silencio, el sonido de la lluvia intensificándose sobre el techo del coche, una percusión constante que aislaba el mundo exterior. Pensé que me dejaría en la entrada, pero giró por el camino que llevaba directamente a nuestra casa, una maniobra precisa y familiar. ¿Sabe dónde vivimos?, pregunté, sorprendida. Había asumido que solo conocía la dirección general. Sí, señora Peterson, respondió. Ya he traído a Robert antes, después de un evento de la empresa, ¿recuerda? Usted no estaba en casa ese día, pero él me dio la dirección para que no me perdiera. Ah, cierto, dije, aunque no lo recordaba en absoluto. Él detuvo el coche en el camino de entrada, justo al lado de la vieja hortensia que mi madre había plantado, y puso el freno de mano, pero no apagó el motor. La lluvia se había convertido en una cortina densa, cubriendo las ventanas con velos grises que distorsionaban el exterior. Gracias por el aventón, dije, buscando la manija de la puerta, deseando salir y procesar la extraña intimidad de los últimos minutos. Antes de que pudiera abrirla, él habló. Eleanor, ¿puedo preguntarle algo? Puede decirme que me calle si es inapropiado, lo entenderé. Hice una pausa, la mano aún en la manija, mi corazón dando un pequeño vuelco. Algo en su voz me hizo reconsiderar, una vulnerabilidad inesperada. Está bien, respondí con cautela, mi voz apenas un susurro. Me miró, no de una forma que me hiciera sentir pequeña o observada, no con una insinuación, sino con una curiosidad genuina, como si realmente me estuviera viendo, como persona, como mujer, más allá del rol que yo creía representar. ¿Es feliz?, preguntó sin rodeos, sus ojos azules fijos en los míos. Parpadeé, una extraña calidez se extendió por mi pecho, seguida de una fría ola de culpa. La pregunta era tan directa, tan íntima, que me dejó sin aliento. Esa es una pregunta complicada, logré articular, mi voz apenas un hilo. Él asintió, sus ojos aún fijos en los míos, sin parpadear. Supongo que lo es. No supe qué decir. Nadie me había preguntado algo así en mucho tiempo, quizás nunca de esa manera, con esa profundidad. Lo miré y vi algo para lo que no estaba preparada. Curiosidad, ternura, quizás incluso anhelo. No lujuria, no imprudencia, solo conexión, un reconocimiento mutuo de una verdad tácita. Sentí la garganta apretarse. Debo irme. La frase se sintió como una defensa, un intento desesperado de romper el hechizo. Daniel asintió lentamente. Por supuesto, pero no encendió el coche. Simplemente se quedó sentado mientras yo abría la puerta y salía a la lluvia. No corrí a refugiarme, ni siquiera me apresuré. Dejé que el agua me empapara la blusa y el cabello, me escurriera por la espalda. Se sentía frío, limpio y confuso, un bautismo inesperado. Robert seguía en la fiesta. No llegaría a casa hasta dentro de una hora. Y Daniel, él seguía sentado en el coche, la silueta de su cabeza visible a través del parabrisas empañado, cuando miré hacia atrás una vez, justo antes de entrar por la puerta. Esa noche, mientras me secaba el cabello con una toalla en la cocina, el familiar aroma a café molido y el zumbido del refrigerador llenaban el aire, me di cuenta de algo extraño, me sentía despierta. Como si hubiera estado durmiendo durante décadas y un suave toque me hubiera sacudido. No dormí bien esa noche. Me acosté junto a Robert, escuchando el ritmo de su respiración, su suave ronquido apenas perceptible. Era un sonido al que me había acostumbrado a lo largo de los años, como un viejo reloj de pared de fondo, familiar, seguro, pero también monótono. Pero esa noche sonaba diferente, como algo distante, como un recordatorio de lo mucho que nos habíamos alejado sin darnos cuenta, viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo. La pregunta de Daniel seguía resonando en mi mente, un eco persistente: ¿es feliz?
Nadie me había preguntado eso desde, quizás, mis 20. En aquel entonces la respuesta era sencilla. Sí, con cada fibra de mi ser. La vida estaba llena de movimiento, llena de esperanza, de la risa de los niños, de la emoción de construir un hogar, de la alegría de reír en la cocina por la lasaña quemada y el estrés de la hipoteca, de la promesa de un futuro juntos. Pero en algún momento, la risa se había desvanecido en sonrisas, la emoción en rutina, y ambos nos habíamos quedado en silencio en la misma habitación, escuchando solo el reloj. A la mañana siguiente, el sol se filtraba tímidamente por la ventana de la cocina, prometiendo un día claro, a pesar de la lluvia de la noche anterior. Seguí mi rutina habitual, preparé el café, elegí mi ropa para el día, regué las plantas junto a la ventana de la cocina, las hojas de la begonia brillando con las gotas de agua. Robert me besó la mejilla al salir, un gesto automático y cariñoso, murmuró algo sobre reuniones y el tráfico de la mañana en la autopista 71. Sonreí esa sonrisa mecánica y bien practicada que servía como respuesta universal. Luego la puerta se cerró con un suave clic, y yo me quedé allí, inmóvil, todavía sosteniendo el paño de cocina. El silencio de la casa me envolvió, un silencio que antes era cómodo y ahora se sentía pesado. Una notificación vibró en mi teléfono, un sonido que rara vez interrumpía la quietud de mi mañana. Daniel, hola, Eleanor. Espero no haberme pasado de la raya ayer. Realmente te estaba escuchando. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. Mis pulgares se cernían sobre la pantalla, como aves indecisas. Sentí una mezcla de temor y una extraña excitación. No lo hiciste. Solo me tomaste por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Él respondió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando mi respuesta. Daniel, es justo. Realmente no fue una pregunta justa para hacerte, pero he estado pensando en ti desde la fiesta. La forma en que miraste, la forma en que desviaste la mirada cuando me viste. No sé por qué me di cuenta, pero lo hice. Hay algo en tus ojos, Eleanor, que no puedo ignorar. No respondí de inmediato. Caminé por la sala, recogí un calcetín perdido de debajo del sofá, reacomodé un marco de fotos de nuestros hijos que ya estaba derecho. Mi corazón latía un poco más rápido de lo que debería haberlo hecho, un tamborileo suave pero insistente. Finalmente me senté y escribí, no te equivocas. He sido invisible por mucho tiempo. Incluso para mí misma, supongo. Él no respondió por un tiempo. Lo imaginé leyendo lentamente, quizás pensando mucho en cómo responder, midiendo sus palabras. Cuando lo hizo, no fue lo que esperaba, no fue una frase tranquilizadora o de consuelo. Fue una invitación. Daniel, ¿te gustaría tomar un café alguna vez? Solo hablar, nada más. Sin juicios, sin expectativas. Solo conversación. Mi trato es el mismo que el tuyo. Curiosidad sincera. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había servido miles de comidas, donde se apagaban velas de cumpleaños para mis hijos y Robert, donde se pagaban facturas y se susurraban discusiones y reconciliaciones. Y ahora, aquí estaba, mirando un mensaje de un hombre que tenía la mitad de mi edad, pidiéndome hablar. No dije que sí de inmediato, pero tampoco dije que no. La semilla había sido plantada. Ese martes le dije a Robert que iba a hacer recados en el centro de Harmony Creek, que necesitaba comprar hilo para un nuevo proyecto de ganchillo y visitar la biblioteca. Me puse algo que no había visto la luz del día en años, una blusa de seda verde esmeralda que había comprado en un viaje a California hace mucho tiempo, que realzaba las partes de mí que solía apreciar, la forma en que los tonos suaves jugaban con el color de mis ojos. Tuve un cuidado especial con mi maquillaje, solo un poco de delineador y un brillo labial, aunque me dije a mí misma que era solo por costumbre, por presentarme bien, no por nadie más. Nos encontramos en una pequeña cafetería con el encantador nombre de El Rincón del Lector, un lugar escondido en una calle lateral que casi había olvidado que existía. Era del tipo con suelos de madera pulida que chirriaban suavemente bajo los pies, ya suave de fondo que se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, y pequeños menús escritos a mano con un toque artístico, listando cafés de especialidad y pasteles caseros. Daniel se levantó cuando entré, su figura alta destacándose entre las mesas. Parecía recién duchado, con las mangas de su camisa de cuadros remangadas, dejando ver sus antebrazos fuertes,
y una sonrisa tranquila en su rostro que no era ni forzada ni demasiado casual. No estaba seguro de que vendrías, dijo, sus ojos un poco más brillantes de lo que recordaba. Yo tampoco, respondí, y era la verdad. La incertidumbre había sido un nudo en mi estómago toda la mañana. Nos sentamos en un rincón tranquilo junto a una ventana que daba a un pequeño patio con macetas de geranios. Al principio, hablamos de trivialidades, libros que habíamos leído, ambos éramos amantes de las novelas históricas, una conexión inesperada, el inesperado clima cálido de abril, el tráfico inusual en el centro del pueblo. Pero luego la conversación se profundizó sin previo aviso, como pasar de una piscina poco profunda a mar abierto. Me contó sobre la difícil y amarga separación de sus padres en su juventud, sobre cómo vio a su madre transformarse en el papel de exesposa, perdiendo su brillo y nunca volviendo a ser la misma. Como ella le enseñó a darse cuenta cuando las mujeres se silenciaban en sus propios hogares, cuando su luz se atenuaba. Fue como si viviera en un teatro de sombras, dijo, y yo era el único espectador. Y yo, me encontré contándole sobre mis hijos, ahora adultos y viviendo sus vidas lejos en otras ciudades, como extrañaba sus risas cuando eran pequeños y la energía caótica que llenaba la casa. Le confesé cómo a veces me resentía de su independencia, de cómo habían volado del nido sin mirar atrás, dejándome con un espacio vacío que antes no existía. Le hablé de cómo amaba a Robert, con un amor que se había transformado en algo más silencioso y práctico con los años, pero que a veces no estaba segura de si todavía lo conocía, o si él me conocía a mí. Es como si viviéramos en el mismo cuadro, le dije, pero miramos en direcciones opuestas. El café se enfrió en nuestras tazas, formando una ligera capa en la superficie, y sin embargo, nos quedamos, las palabras fluyendo con una facilidad sorprendente. En un momento, busqué mi taza y nuestros dedos se rozaron, un contacto breve pero cargado. Me congelé, él también. Esa chispa, diminuta pero innegable, brilló entre nosotros, un reconocimiento eléctrico. Retiré mi mano con un movimiento casi imperceptible. No estoy buscando nada imprudente, dije, mi voz apenas un susurro, mi mirada fija en el vapor que aún se elevaba de la taza. Él asintió, su voz suave. Yo tampoco. No quiero complicar tu vida, Eleanor. Quería creer eso. Quería creer que podíamos mantener esto a salvo, contenido, una amistad inusual, una conexión platónica. Pero algo ya se había movido. El aire entre nosotros ya no era inocente. Era diferente. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, él me tocó el codo suavemente, una mano firme y cálida sobre la tela de mi blusa. Gracias por decir que sí, dijo, sus ojos profundos y sinceros. Sentí un vuelco en el estómago. Capítulo 4. El viento, la verdad tácita y la desesperación silenciosa. Conduje a casa con las ventanas un poco abiertas, dejando que el viento me enredara el cabello, que me secara las lágrimas silenciosas que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Y mientras entraba en el camino de entrada, me sorprendí sonriendo. No solo por lo que había pasado, sino por la posibilidad, por lo que podría pasar, por lo que se había despertado dentro de mí. Los días que siguieron fueron tranquilos por fuera, una mímica perfecta de la vida que siempre había conocido, pero ruidosos dentro de mi cabeza. Robert no notó nada diferente, o si lo hizo, no dijo ni una palabra, inmerso en sus propios proyectos de jubilación y en la planificación de un viaje de pesca a Montana. Todavía cenábamos a las 7, todavía veíamos nuestros programas por la noche, él con sus noticias de deportes, yo con mis documentales históricos. Pero seguía pensando en ese momento en la cafetería, en la mano de Daniel rozando la mía, la forma en que sus ojos se quedaban conmigo cuando hablaba, no coqueta, no dramática, simplemente presente, como si me viera como alguien a quien valía la pena escuchar, a quien valía la pena ver. Me asustó lo mucho que eso significaba. Era un hambre que no sabía que tenía hasta que Daniel me ofreció un bocado. Intenté quitármelo de la cabeza, intenté hornear nuevos pasteles, dedicarme a la jardinería con más fervor, sumergirme en las tareas del hogar, cualquier cosa para llenar las horas y los silencios. Pero a altas horas de la noche, cuando la casa se quedaba en silencio y me sentaba sola en el estudio con solo la lámpara encendida, el brillo suave sobre las páginas de un libro que no leía, me encontré reviviendo nuestras conversaciones. No las palabras realmente, sino la sensación de ellas. Como si hubiera cruzado una puerta que no sabía que estaba allí, una puerta a una parte de mí misma que había creído perdida.
La siguiente vez que Daniel me envió un mensaje de texto no dudé. La incertidumbre había sido reemplazada por una necesidad creciente de esa conexión. Daniel, encontré este lugar junto al lago Redwood, a unas pocas millas al norte del pueblo. Es tranquilo, pacífico. ¿Quieres ir a caminar? Yo, ¿a qué hora? Era un sábado por la tarde, el tipo de día que parecía que podía ir de cualquier manera, perezoso y sin incidentes, o pesado con una tensión no resuelta. Llevaba un suéter de punto color crema y unos vaqueros cómodos, sin intención, al menos eso me dije a mí misma, de buscar algo más allá de una conversación. Él ya estaba allí cuando llegué, apoyado en el capó de su coche, con las manos en los bolsillos, la silueta recortada contra el cielo azul pálido. El viento era suave, apenas una caricia, y el cielo de ese azul gris pálido que hace que todo se sienta más suave, como una acuarela. Caminamos en silencio al principio, dejando que el entorno nos envolviera. Los pájaros piaban a lo lejos, un coro tenue en los árboles. Las hojas secas crujían bajo los pies, una melodía rítmica y familiar. El sendero bordeaba la orilla del agua, el lago brillando con una luz plateada, y podía oler pino y algo dulce, como madreselva, en la brisa fresca. ¿Alguna vez te preguntas?, dijo, su voz suave, rompiendo el silencio con una pregunta que se sentía extrañamente personal. ¿Cómo sería tu vida si hubieras tomado una sola decisión diferente? Lo miré. ¿Cuál? Cualquiera de ellas. Una oportunidad perdida, una conversación que nunca tuviste, un camino que no tomaste. Dejé de caminar, el crujido de las hojas cesó. ¿Por qué me preguntas esto, Daniel? Él se volvió para mirarme, sus ojos profundos y llenos de una comprensión que me inquietó. Porque te veo pensando en ello cada vez que hablamos. Eleanor, hay una melancolía en ti que no puedes ocultar. Sentí la garganta apretada, no de ira, sino de algo más profundo, una mezcla de dolor y anhelo que se había escondido por tanto tiempo. No vine aquí para hacer nada malo, susurré, casi para mí misma. No quiero traicionar a nadie, no quiero destruir la vida que he construido. No lo has hecho, dijo suavemente, dando un paso más cerca, su voz una caricia. Todavía no. Pero estás cerca de una encrucijada, ¿no? El viento se levantó un poco, un mechón suelto de mi cabello sopló a través de mi cara y, antes de que pudiera arreglarlo, él extendió la mano y lo metió detrás de mi oreja. Fue un gesto tan simple, tan inesperado, y sin embargo, mi cuerpo respondió como si hubiera estado esperando ser tocado con esa ternura durante años. Di un paso atrás, el contacto fugaz pero poderoso. Estoy casada, dije, casi para recordármelo a mí misma, para poner distancia entre nosotros. Lo sé, respondió. Eres joven, insistí, con la voz temblorosa. No soy tan joven, Eleanor, respondió con una triste sonrisa en los labios, una sombra de resignación. Y tú no eres vieja. Estás más viva que nadie que conozco, incluso con toda esa quietud que te rodea. No supe qué hacer con eso, cómo procesar esas palabras que se sentían como verdades dolorosas. Nos sentamos en un banco de madera con vistas al lago. El sol había comenzado a ponerse, tiñendo de oro y rosa el agua, creando un espectáculo de colores. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente, la voz casi un susurro. Daniel se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, la mirada fija en el horizonte. Porque llevas el silencio como si fuera algo que te has ganado, como una armadura. Porque ríes con los ojos antes que con la boca, y esa risa es contagiosa. Porque la primera vez que te vi, parecías estar manteniendo el mundo unido con un hilo y una sonrisa cansada, y algo en mí quiso ayudarte a soltarlo. Cerré los ojos, sintiendo el frío del banco a través de mi suéter. Nadie me había dicho nada parecido en toda mi vida, nadie me había visto con tanta claridad, o al menos, nadie me lo había expresado. No nos besamos, ni siquiera nos tocamos de nuevo. Pero algo tácito pasó entre nosotros en ese banco, algo irreversible. Una comprensión, un pacto silencioso de que esto era más que una simple amistad. Cuando llegué a casa esa noche, Robert estaba viendo un partido de baloncesto, con una cerveza en la mano y la mirada pegada a la pantalla. Apenas me miró. Hola, cariño, ¿todo bien? ¿Encontraste ese hilo? Sí, dije en voz baja. Todo bien. Solo necesitaba un poco de aire fresco. Él asintió, con los ojos ya de vuelta en la pantalla,
completamente ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Y me quedé allí en la puerta durante mucho tiempo, preguntándome cómo el amor podía desvanecerse tan suavemente, tan imperceptiblemente, que ni siquiera te dabas cuenta de que se había ido hasta que alguien aparecía y te hacía sentirlo de nuevo. La desesperación silenciosa de años de rutina y no ser vista se hizo tangible. La semana siguiente se sintió como estar al borde de un precipicio, al borde de algo que no podía nombrar, pero que me llamaba. Seguí mis rutinas con una precisión casi robótica: ropa, llamadas telefónicas con los niños, visitas al club de lectura, cocinar la cena para Robert como siempre, pero mi mente seguía volviendo a ese banco junto al lago, al silencio entre Daniel y yo que de alguna manera había dicho más de lo que las palabras jamás podrían. No habíamos hecho planes explícitos para vernos de nuevo, pero lo sentía en todas partes, en la brisa que mecía las cortinas de mi cocina, en el dolor que no sabía que había estado cargando durante años, un dolor sordo de invisibilidad y anhelo. Empecé a notar cosas sobre Robert, detalles pequeños que antes pasaban desapercibidos o que yo ignoraba activamente. La forma en que masticaba su comida con los ojos fijos en la televisión, el ceño fruncido en concentración en el partido. La forma en que nunca me preguntaba cómo había ido mi día con una curiosidad genuina, solo un todo bien, superficial. Y la forma en que yo había dejado de esperarlo, de compartirle mis pensamientos más profundos o mis pequeñas alegrías. No era enojo lo que sentía, era distancia, una brecha que se había ensanchado con cada año que pasaba. Distancia tranquila y educada, construida con el tiempo, capa sobre capa de cosas no dichas, de oportunidades perdidas para reconectar. 3 días después de nuestro encuentro en el lago, me encontré con Daniel en el supermercado Fresh Mart, de todos los lugares. Estaba en la sección de frutas y verduras, revisando un aguacate para ver si estaba maduro, con esa familiar concentración de quien busca la perfección en el detalle, cuando escuché su voz detrás de mí, la misma voz suave y atenta, todavía los ojos más luminosos de la habitación: Eleanor. Me giré demasiado rápido, el aguacate casi se me cae de la mano, el corazón latiéndome como si me hubieran pillado haciendo algo malo, a pesar de que no lo había hecho. Pero él no estaba sonriendo ni bromeando, solo me miraba suavemente, esperando, una ligera melancolía en sus ojos. «Daniel», exclamé, mi voz un poco más alta de lo necesario, «me asustaste». «No fue mi intención», dijo, mirando la cesta en su mano, una selección de verduras frescas y pan artesanal. «No estaba seguro de volver a verte, ni siquiera de esta manera». Dudé, bajando la mirada a mi propia cesta, llena de los mismos productos de siempre. «Yo tampoco», confesé. Hubo una pausa. La tienda zumbaba a nuestro alrededor, carritos de la compra rodando, el murmullo de la música suave sonando por los altavoces, un empleado reponiendo estantes con el familiar crujido de los paquetes. Él se aclaró la garganta, y cuando sus ojos encontraron los míos de nuevo, la intensidad era palpable. «Pienso en ti, Eleanor. Más de lo que debería». Sentí las palabras como una presión en mi pecho, como una confesión que no había querido escuchar, pero que necesitaba. «Sé que esto no es sostenible», dije, mi voz apenas un susurro, mi mirada moviéndose por la tienda, buscando una distracción, una salida. «Esto entre nosotros, no puede ir a donde quiere ir, Daniel. No es justo». «Lo sé», dijo en voz baja, su propia voz cargada de una resignación que me sorprendió, pero eso no significa que no fuera real. Lo que sentimos, la conexión que encontramos. Eso es real, Eleanor. Nos quedamos allí un largo momento, inmóviles, sin que ninguno de los dos supiera qué hacer a continuación, el peso de lo no dicho, de lo imposible, colgando en el aire entre nosotros. La decisión, silenciosa y dolorosa, ya se había tomado. Luego, finalmente, asentí, una señal de rendición. «Acompáñame a mi coche, por favor». Fuera, el aire olía de nuevo a lluvia, una promesa inminente de un aguacero más fuerte. No hablamos mientras caminábamos por el vasto estacionamiento del supermercado, simplemente nos movimos juntos, al mismo paso, como si siempre lo hubiéramos hecho. Era un extraño confort en ese silencio final. En mi coche, me detuve, el motor ya encendido, y me giré hacia él, mis manos apretadas en el volante. «No puedo ser alguien que miente, Daniel», dije, mi voz firme, sorprendiéndome a mí misma con la claridad. «Ni a él ni a mí misma. No puedo vivir con una doble vida, con secretos».
No soy esa mujer. No quiero que lo seas, dijo, apoyando una mano suavemente en la ventanilla, una barrera sutil entre nosotros. Pero necesitaba que supieras que despertaste algo en mí, Eleanor, algo que no sabía que podía volver a sentir. Una esperanza, una conexión que no buscaba. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas, suaves, casi disculpándose, rodando por mis mejillas sin estropear el maquillaje que me había puesto con tanto cuidado ese martes. Tú hiciste lo mismo por mí, susurré, mi voz rota. Él dio un paso adelante y por primera vez nos abrazamos. No fue un abrazo de pasión, ni de urgencia, ni de calor prohibido. Fue un abrazo de cercanía, de comprensión mutua, de despedida. Sus brazos alrededor de mí, mi mejilla contra su hombro, sentí el dolor tranquilo de dejar ir, el sabor amargo de la elección correcta. Luego se apartó, sus ojos brillando con una tristeza compartida. Adiós, Eleanor. Cuídate mucho. Y así, con esas palabras simples pero cargadas de significado, se alejó, su figura desdibujándose bajo la llovizna que comenzaba a caer. Me senté en el coche un rato antes de encender el motor y ponerlo en marcha. Vi cómo las luces traseras de su coche se desvanecían del estacionamiento, una mancha roja que se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer. No volví a llorar. Simplemente me senté con la verdad, el peso de la decisión, la quietud que había elegido. Cuando llegué a casa, encontré a Robert en el patio trasero, trasteando con la parrilla, ajeno a mi tormenta interior. El olor a carbón y líquido para encender flotaba en el aire, una fragancia familiar de los fines de semana. Hola, dijo, limpiándose las manos con un trapo. Estaba pensando que podríamos cenar filetes esta noche, como en los viejos tiempos. ¿Qué te parece? Asentí, mi voz aún un poco rasposa. Eso suena bien, Robert. Él me miró un poco más de lo habitual, notando quizás la quietud en mis ojos. ¿Estás bien, Eleanor? Pareces un poco pensativa. Y por primera vez en mucho tiempo, dije la verdad, una verdad que no era sobre Daniel, sino sobre mí misma, sobre el camino que se abría delante de mí. No estoy segura, dije, mi mirada fija en el fuego incipiente de la parrilla, pero quiero estarlo. Quiero volver a hacerlo. Nos quedamos allí en silencio mientras el cielo se volvía naranja sobre nosotros, el sol poniéndose en Harmony Creek. No fue un cierre, no realmente. No fue un final ni un principio. Fue un momento, y a veces los momentos son todo lo que tenemos. Pero son suficientes para despertarnos, para recordarnos que todavía estamos aquí, todavía somos capaces de sentir, de elegir, de cambiar, de buscar nuestra propia verdad, incluso después de todo esto, incluso en el amanecer silencioso de una vida que creíamos conocer. La historia con Daniel había terminado, pero mi propia historia acababa de comenzar de nuevo, con la dolorosa pero liberadora claridad de haberme visto de nuevo. Y si esta confesión te llegó, dale me gusta y suscríbete para más confesiones que inspiran y dinos, ¿desde dónde nos ves?